la primera conferencia de la tarde de la última jornada de las 21ª Jornadas Informáticas del Uruguay. Es un gusto presentarles al magíster licenciado Daniel Gensi, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Empresa. El tema a tratar es Liderando Proyectos, un desafío para el informático. Bienvenido, adelante. Buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por venir. El tema que vamos a tratar es, como dice ahí, liderando proyectos, un desafío para el informático. La idea es un poco ubicarnos en qué es un proyecto, qué se debe conocer para manejar un proyecto, qué implica estar en una situación de proyectos, la forma en que uno puede organizarse para trabajar en ese contexto, referencias a los líderes del proyecto, qué características, qué criterios de selección se deben manejar y algunas reflexiones generales acerca del liderazgo, algunas de las reflexiones de la gente que sabe al respecto, de qué características, qué perfil, qué necesidades, a qué apunta un líder. Esa es un poco la agenda de hoy. Arrancamos por lo más básico. Decimos un proyecto es un esfuerzo temporal acometido para crear un producto o servicio de resultado único. Se es líder de un proyecto en una única instancia, una única vez, para un único resultado. Por lo tanto hay que tener conciencia de eso. Desde el PMI estamos ante algo irrepetible, somos líderes en un contexto irrepetible. Para eso tenemos que tener cierta formación, porque lo que tenemos que hacer es gestionar el proyecto, aplicar nuestro conocimiento de la área de gestión, de la área técnica, nuestra experiencia en el área, las herramientas que conozcamos, las técnicas que manejemos, todo para cumplir algo fundamental que son los requisitos del proyecto. Tenemos que cumplir, tenemos que lograr alcanzar lo que el cliente necesita, lo que el usuario necesita. Entonces, lo primero es, cuando trabajamos con proyectos o en un marco de proyectos hay una realidad. Los profesionales y técnicos que están involucrados en el mismo arrancan de principio a fin en todas las tareas, realizan absolutamente todas las actividades. No hay áreas funcionales que nos apoyen, que trabajen independientemente, que alguien coordine, sino que es un equipo que debe resolver todo. Y por lo tanto, terminado ese producto, ese servicio, el equipo se desarma, es asignado a otras tareas, desaparece. Y eso hay que tenerlo presente. Como líderes tenemos que manejar las expectativas crecientes al principio y bueno, la preocupación de la caída de cuál va a ser mi próximo proyecto, dónde voy a estar la semana que viene. Uno puede organizar los equipos de distintas formas, uno puede estructurar los equipos de distintas formas. Y es un poco lo que vamos a comentar brevemente. Uno puede decir, bueno, hagamos un equipo democrático, donde todas las metas, las decisiones sean tomadas por consenso. Hay una rotación del liderazgo, tenemos que tenerlo presente. Podemos ser el líder de un equipo democrático, pero ese liderazgo es como una posta, va circulando a lo largo de todos los integrantes del mismo. Y hay que compartir ese liderazgo, hay que desarrollarlo todos para que este tipo de equipo funcione. La ventaja de estos equipos, y bueno, hay un desarrollo profesional y personal de cada uno de los miembros. A todos nos resulta útil poder aportar y dirigir el equipo en el momento apropiado, cuando somos el referente técnico profesional. Y en proyectos de investigación o con nuevas tecnologías, este esquema, esta forma de organizar los equipos es muy ventajoso. Pero tiene su contraparte, como todo, su fortaleza y su debilidad. En particular, las comunicaciones son complejas y hacer rotar el liderazgo, pasar esa posta de uno a otro, a veces resulta bastante difícil. Me quedé con el liderazgo y ahora le tomé gusto y no quiero perderlo. Me quedé con la dirección de ese equipo y no quiero perderlo, aunque no sea mi área en particular. Los equipos con jefe, otra forma diferente de estructurar el grupo que lleva adelante el proyecto. Bueno, el jefe toma las decisiones, asigna las tareas, es quien marca la eficacia y la eficiencia del trabajo. Decisiones centralizadas, poca comunicación directa, uno a uno, ni siquiera a veces hay comunicaciones entre los miembros. Pero eso muchas veces lleva a una ausencia de la motivación, porque bueno, haga lo que haga, siempre voy a interactuar con el jefe, no voy a poder de repente lograr que mis opiniones, mis criterios técnicos puedan ser llevados adelante.
Y cuando tengo técnicos poco capacitados, esto puede ser interesante porque el jefe los ayuda, hace un trabajo de mentoría, de coaching, de guía hacia los mismos y da buenos resultados. Después están los MIS. Tengo una jerarquía escalonada, con varios niveles, porque es un proyecto complejo, o hay subproyectos que uno puede manejar, y ahí es interesante poder establecer distintas jerarquías y distintas organizaciones. De repente hay una parte que se maneja con jefe, otra parte que se maneja con un equipo democrático, pero bueno, ahí el punto es cómo lograr que esas jerarquías no se transformen en una burocracia, o peor aún, una burocracia, y tranquen el funcionamiento del proyecto, porque es un tema dinámico. El proyecto debe cumplir ciertos factores críticos de éxito para alcanzar un resultado tal cual lo pactado con el cliente. Entonces, el equipo tiene que colaborar en esto. Esa es la forma en que uno puede estructurar los equipos dentro del contexto. ¿Cuál estructura elegir? Bueno, es difícil. Ninguna estructura, en definitiva, es apropiada para todos los proyectos. Uno no puede decir, bueno, tal perfil del proyecto necesitaría equipos democráticos. Si hay nuevas tecnologías de investigación, puede funcionar mejor, sí, pero si los técnicos están capacitados, motivados y tienen la voluntad de participar activamente. Se requiere una comunicación fluida, un equipo democrático puede ser una buena solución. Pero por otro lado, cuando el plazo es crítico, cuando se requiere la ejecución sin retraso, cuando tiene que haber acciones inmediatas, muchas veces es el jefe el que está en condiciones, es el referente el que está en condiciones de decir, bueno, ahora hay que hacer determinada tarea, ahora viene tal otra, ahora hay que realizar tal o cual actividad. Entonces, ninguna estructura es la ideal. Hay ciertas recomendaciones en un sentido o en otro. Tenemos que analizarlo caso a caso. Y es un poco el desafío cuando estamos dirigiendo proyectos. La idea es un poco ver qué tenemos que hacer al dirigir un proyecto y cómo logramos liderar ese proyecto para que llegue a buen puerto. Hablemos un poquito más del equipo. Y sobre todo de quienes dirigen el equipo, que son fundamentales. El equipo determina el resultado del proyecto. Si tenemos un buen equipo, potencialmente, como se dice comúnmente en el fútbol, matemáticamente tenemos chance de llegar a un resultado satisfactorio, a un proyecto exitoso. Si tenemos un mal equipo, tenemos la certeza de que el proyecto va a ser un fracaso. Si tenemos un buen equipo, tenemos la posibilidad, no tenemos la certeza, condición necesaria pero no suficiente. O sea, tenemos la posibilidad. Tratar de armar un buen equipo, tratar de organizar un equipo que pueda manejar los factores críticos de éxito, plazo, costo, expectativas, alcance, recursos humanos, etc., es fundamental. Pero la tarea recae en los líderes, en quienes dirigen. Y ahí es donde planteamos un tema bastante promocionado actualmente por el Project Management Institute, pero que venimos manejando hace largo tiempo, que es separar, por un lado, la figura del director gerente, responsable de gestión, y por el otro lado, la figura del director técnico, conductor, guía, referente técnico, líder interno del equipo. Claro, ustedes me dicen, de repente en un proyecto grande eso es fácil, puedo contratar un gerente y puedo contratar un líder técnico. Sí, en los proyectos pequeños se complica, ¿no? Los costos hacen que muchas veces se tenga que jugar con ambos sombreros. Metodologías ágiles como Scrum, el Scrum Master juega con ambos sombreros. Entonces, por un lado tratar de, si es posible, aunque seamos una misma persona, desdoblarnos en las actividades, si es posible, mejor aún contar con dos personas, pero llevar una conducción bicéfala. El manejo de la gestión por un lado y el manejo técnico por el otro. Y después vienen los miembros del equipo y un invitado de lujo, el usuario. En nuestro proyecto siempre va a haber usuarios, en los proyectos de TI, en todos los proyectos en general, hay alguien que tiene el problema, que tiene la oportunidad y que el producto, servicio, resultado lo va a impactar directamente, lo va a utilizar. Entonces, bueno, tiene que ser parte de enfoques más modernos, hacen que el usuario esté presente permanentemente. Lo que no podemos olvidar es que no forma parte de nuestro equipo, no cobra a veces por el desempeño del proyecto, no depende de nosotros, depende muchas veces de las gerencias funcionales, está asignado en préstamo al proyecto, entonces es un tema a manejar con mucho cuidado.
celebrarnos en los equipos nos va a salir bastante caro. Un estudio de McConnell del 96, el costo de los errores clásicos con las personas es altísimo por un proyecto. Y si ustedes se fijan, tenemos un 36%, un tercio aproximadamente, de problemas causados por manejo de recursos humanos. Pero estamos hablando de que si nosotros aplicamos metodología tenemos un 40% resuelto. Los problemas vinculados a tecnología o al producto no pasan del 25%. Sin embargo, problemas vinculados a lo que comúnmente hablamos como tecnologías blandas, liderazgo, trabajo en equipo, comunicaciones, integración, actividad conjunta, etcétera, etcétera, causan un tercio de los fracasos de los proyectos. Tiran abajo 1 de cada 3 proyectos. Son una parte sustancial de la torta de los problemas. Entonces, vale la pena preocuparnos, saber cómo podemos mejorar la conducción de los equipos, cómo podemos lograr que los proyectos sean guiados en forma más exitosa. El director del proyecto, el gerente tiene como responsabilidades ni que hablar el tema de costos, lo que el cliente le pide en primer lugar. Muchas veces el tema de plazos. Muchos proyectos requieren que se entregue antes de determinada fecha. Si estoy en un sistema de ventas para Navidad, bueno, no puedo entregarlo el 25 de diciembre o el 24 de última hora, tiene que salir mucho antes. De hecho, en Uruguay, después del 2 de noviembre ya empieza Navidad, entonces bueno, tendría que estar pronto a esa altura, ¿no? Para que antes incluso. Entonces, debe manejar, decíamos, el tema de costos, debe manejar el tema de plazos, también debe manejar el tema de riesgos. El tema de riesgos, no todos los proyectos se deben hacer, hay muchos proyectos que pueden ser muy peligrosos para nuestra organización. El proyecto es factible, está todo perfecto, pero si sale mal, el costo económico que debe pagar o el costo operativo, etcétera, que debe pagar nuestra organización en el proceso puede llevar a arruinar la misma, a hacer que un grupo interno se tercerice, a que una consultora quiebre, etcétera. Entonces, el tema de riesgos no es menor. Y obviamente hay algo bastante nuevo que son las expectativas. Si ustedes venían acá pensando que iban a obtener un título de técnico en gestión de proyectos, bueno, se van a ir totalmente desilusionados. Apenas van a escuchar algunas reflexiones sobre el tema, ¿sí? O sea, las expectativas es fundamental para el éxito de los proyectos. ¿Cuántos sistemas informáticos, cuántos productos en general, del tipo que sea, resuelven un problema, pero la gente percibe que no es así? Y por lo tanto lo considera un fracaso, y por lo tanto no lo usa, por lo tanto se opone tajantemente. Entonces el manejo de las expectativas de todos los involucrados, clientes, usuarios, patrocinadores, el público, los miembros del equipo, etcétera, es fundamental y es una de las grandes tareas del director. De eso se puede ocupar. El director técnico. ¿De qué se debe ocupar el director técnico? Bueno, se debe ocupar del alcance, de qué es lo que hay que hacer, de cuáles son los requerimientos, de cuáles son los requisitos del proyecto, de qué es lo que se define a ejecutar. Se tiene que ocupar de la calidad del mismo. No alcanza a entregar un producto o un resultado o un servicio, hay que entregar un producto, un resultado o un servicio cumpliendo el estándar de calidad que sea necesario, que sea establecido. Y de algo no menor, la satisfacción, el desarrollo, el crecimiento de los recursos humanos de su equipo, que en un contexto como el nuestro seguramente va a ser el mismo equipo con el que va a encarar el próximo proyecto. Así que bueno, si ese equipo crece, si ese equipo mejora, si ese equipo se desarrolla, va a ser en beneficio directo. Después, los miembros del equipo se ocupan del alcance y la calidad. Para cumplir con su tarea tienen que tener capacidad técnica y tienen que poder hacer las cosas de acuerdo a los estándares establecidos. Y el usuario, los usuarios en general, todos los tipos de usuarios involucrados, tienen que aportar acerca del alcance del proyecto, acerca de cuáles son los requisitos, de cuáles son los requerimientos, cuál es la situación del problema en la empresa del cliente. Bueno, ¿cómo seleccionamos un director? Por lo tanto, ¿cómo colocamos a alguien como líder? Bueno, hay algunos aspectos interesantes a tener en cuenta. Primero, capacidad de comunicación, muy buena comunicación.
tiene que manejar lenguaje escrito, lenguaje oral, se está comunicando constantemente con los clientes, está manejando las expectativas, tiene que conocer de gestión de proyectos, tiene que tener formación, puede ser un curso, puede ser una licenciatura, una maestría, un doctorado, no lo sé, pero tiene que tener conocimiento de gestión de proyectos, debe tener experiencia vinculada a la gestión de proyectos, haber participado como miembro, haber dirigido, haber liderado de pequeños a grandes proyectos, tiene que tener autoridad, autoridad dada por su posición en la organización, conferida por la propia organización. Aparece el liderazgo, las características vinculadas al liderazgo, tiene que ser un líder, tiene que tener capacidad de organización para estructurar un producto o un servicio, la diplomacia, el respaldo gerencial, no puede ser el portero de la organización, tiene que ser alguien que pueda marcar las pautas en defensa de su proyecto. Y esas pautas pueden enfrentarlo a los niveles gerenciales, debe moverse en los niveles gerenciales, debe tener el respaldo suficiente de parte de los mismos. Se puede decir que si usted quería ser psiquiatra, psicólogo, comandante militar, médico, abogado, etc., y no logró algo de eso, bueno, dedíquese a la gestión de proyectos que tiene todo metido en un mismo paquete y lo va a tener que usar en todo momento. Ese es un tema más que interesante. El director técnico debe ser de confianza del director. Es la mano derecha, él o ella elige su director técnico, su directora técnica, él elige su director técnico, su directora técnica, en base a que por lo menos haya una relación fluida. Si son amigos, va, maravilloso, pero por lo menos deben entenderse, porque es alguien en quien tenemos que confiar plenamente, porque con su capacidad técnica y de gestión va a llevar adelante la resolución del proyecto, el producto, servicio a crear. Ojo con, es mi amigo y algo sabe del tema, no. Debe ser el mejor del tema, o la mejor del tema, y bueno, y si es mi amigo, mejor. Es el líder interno. Todos los miembros del equipo refieren a esa persona, se identifican con esa persona. ¿Por qué? Porque debe resolverles todos los problemas, directa o indirectamente, de la forma que sea posible. Por lo tanto, también un buen comunicador, alguien en condiciones de poder manejar la comunicación hacia los usuarios y manejar la comunicación hacia la dirección y manejar la comunicación en el equipo. Y tiene que conocer el negocio, cada vez se nos exige más en el mundo de TI conocer el negocio. Ser, si se quiere, un analista de negocio. No alcanza con conocer las tecnologías, no alcanza con tener idea de cómo resolver los problemas. Hay que conocer del área de negocio. Si vamos a trabajar en el área de videojuegos, tenemos que conocer de videojuegos. Tenemos que ver aspectos relativos a usabilidad, al mercado, etc. Si vamos a trabajar en un sistema de ERP, bueno, tenemos que conocer de la organización. No puedo estar en el manejo de una solución contable y no tener idea de cómo leer un balance. O sea, más aún, debo tener una visión clara de todo el negocio y estratégica. Y eso cada vez se exige más a la dirección técnica. Construir ese liderazgo en base a la referencia es bastante importante. Entonces, hay muchos puntos en contacto para lograr, por un lado, resolver las cuestiones de calidad, las cuestiones técnicas, por el otro lado, mantener el control de plazos cortos y expectativas. Y ahora viene una serie de preguntas más interesantes. Está bien, si yo quiero ser director, quiero ser director técnico, debo ejercer un liderazgo en el equipo. El director técnico debe ejercer un fuerte liderazgo en el equipo. Debe ser una referencia permanente. Y el director debe serlo no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Y ni que hablar si son la misma persona, ¿no? Hay que jugar todos los roles. Y a su vez, evitar caer en conflictos. Entonces surge una serie de preguntas. ¿Qué es realmente un líder? ¿Qué características debe tener un líder? ¿Por qué queremos un líder? ¿Qué ventaja le otorga a nuestros equipos? O sea, tenemos una ventaja en desarrollar el liderazgo dentro de los equipos. Decíamos, el 36% de los problemas de recursos humanos vienen de tecnologías blandas, comunicación, liderazgo, etc. No vienen normalmente de la tecnología era muy poquito, causaba muy pocos problemas, sí, problemas causados por la tecnología, pero la mayoría estaba vinculado a los procesos. Bueno, los procesos los resolvemos con capacitación en el área, pero parece obvio que la parte humana estaría resuelta, y sin embargo es todo un problema. ¿Cómo se forma un líder? Es la gran discusión, ¿nace o se hace? Y
qué costo tiene para nosotros un líder? Si yo les pregunto ¿qué es un líder? Resumiendo, ¿qué pueden decir? A ver, ¿quién se anima? Uy, se complicó. No estaba en el libreto. ¿Alguien que se anime? El maestro Tavares. Acota el compañero del fondo, el maestro Tavares. Y vaya si es un líder. ¿Cómo ha cambiado la selección nacional, sobre todo la selección mayor, con la presencia de Tavares? Porque siempre había buenos jugadores, o no es ahora que empezaron a venderse hacia España, Italia, Inglaterra, etc. Y aparecer los Suárez, los Cavani. Antes estaban Sosa, Recoba, etc. Y sin embargo, los resultados no eran lo mismo. Ahí hay una diferencia en la conformación del equipo. Bueno, veamos. ¿Qué características debería tener un líder? Para ser un líder, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos a tratar de responder después a esa pregunta, entonces. Primero, ser un visionario y no un estratega. Ser un visionario, mirar más allá de la realidad que estamos manejando. Mirar hacia dónde apunta nuestro equipo, nuestro proyecto, nuestro producto. No quedarse en la resolución de problemas, no quedarse en la estrategia de corto plazo, sino ver más allá, imaginarse, crear, innovar. Ser alguien motivador y no un comandante que hace cumplir a rajatabla. Pero incluso en los equipos con jefe hay que tener mucho cuidado por tratar de conducir ese equipo, no limitarlo, no arruinarlo. Ser un agente de cambio. El cambio es fundamental. Los proyectos son un constante cambio, entonces hay que motivar esos cambios. El líder es ese que guía el cambio, es ese que empuja el cambio, es ese que visualiza las situaciones de cambio. Entonces parece que visionario, estratega, motivador, un agente de cambio son características de un líder. Vayamos un poquito a los que saben, ¿no? Warren Bennis, famoso asesor de múltiples presidentes norteamericanos, dice que los ingredientes claves del liderazgo son los siguientes. Un líder tiene que tener esa visión, ese ir más allá, ese imaginar qué puede pasar, ese tratar de analizar cuál es el contexto de su proyecto, de su realidad. Pero no alcanza con que tenga esa visión, ese empuje, ese deseo, sino que tiene que tener una pasión general. Yo estoy al frente de un proyecto como director y quiero que mi proyecto sea exitoso, quiero que mi proyecto cumpla plazos, cumpla costos, logre alcanzar el alcance, maneje adecuadamente las expectativas, desarrolle los recursos humanos, no se vea expuesto a riesgos. Quiero que mi proyecto entregue un producto y sea catalogado como un éxito. Eso es importante. Tiene que tener integridad. Bueno, sí, estamos hablando de que tiene que ser un referente, tiene que ser alguien que guíe, tiene que ser alguien íntegro, sí, pero no solo hacia afuera, hacia adentro. Si yo tengo dudas, si yo tengo miedo, si yo intento manejar las expectativas con el cliente y le digo, bueno, sí, esto va a mejorar las ventas un 20%, ¿seguro? Bueno, en realidad, no sé, más de un 10%. Bueno, ahí tengo un problema. Tengo que tener una convicción hacia sí mismo, tengo que conocerme a mí mismo, tengo que tener certezas. Confianza en que se puede lograr, confianza en el equipo, confianza en uno mismo, confianza en la tecnología, en los procesos, en el conocimiento que estamos manejando. Curiosidad, tratar de ver más allá, tratar de lograr encontrar esa diferencia que hace de mi proyecto algo que va a marcar al cliente en su negocio y le va a permitir crecer, porque todo proyecto es parte de un negocio, por lo tanto tiene que encajar, tiene que cuadrar dentro de los parámetros del negocio, si no, no sirve. Y osadía, hay que tomar riesgos, ¿sí? Pero hay que gestionarlos, o sea, no se puede ser un kamikaze, tampoco demasiado conservador. Hay que moverse en esas aguas turbulentas. Entonces, el líder tiene que estar dispuesto a jugarse en determinado momento, es quien maneja los riesgos. Claro, en un proyecto muy grande puede tener
un risk manager, sí, un gerente de riesgo que me asesore, pero estamos hablando de proyectos muy grandes, no de nuestra realidad. Si a alguno le toca que tenga un gerente de riesgo, bueno, póngase muy contento, va a estar ganando mucho, va a estar en un proyecto interesante. Aunque eso no pasa, en general decimos los proyectos no son muy satisfactorios desde el punto de vista económico para los líderes, ni desde el punto de vista de la salud, ¿no? Son bastante estresantes. Goleman, en su inteligencia emocional, hace referencia a muchos estilos de liderazgo y cómo esos estilos pueden ayudar o pueden hundir a alguien que está tratando de liderar un equipo. Ser un visionario, ver más allá de la realidad concreta del producto, del servicio, del resultado que me están pidiendo, es valorado muy positivamente. Es de los mejores estilos de liderazgo. El líder que imagina, el líder que ve más allá, el líder que plantea nuevas alternativas a lo que se va a obtener en ese negocio. También es muy positivo un estilo de coaching, el líder que guía, que enseña, que logra que los demás miembros del equipo se desarrollen, crezcan desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista técnico, y se genere esa sinergia en la cual toda la organización va aprendiendo, se va desarrollando, ese equipo de proyectos se va desarrollando, ese equipo va saliendo adelante. Después está el líder afiliativo, es positivo en el enfoque, es el que logra esa sinergia de equipo. Tengo este sector allá y está trabajando y hago que ese sector se integre y ese a su vez se integre con este otro y a su vez estén todos conscientes de los objetivos y funcionen, y surge esa sinergia de equipo que no es la suma de las individualidades, sino es algo propio de los equipos. Y ese tipo de líderes lo logran con mucha facilidad. Después el líder democrático es bastante positivo, no tanto como nosotros. Es aquel que toma el consenso, pero para lograr consenso a veces hay que tomar enfoques bastante disímiles y tomar riesgos bastante importantes. Entonces sí, logro que todos estemos de acuerdo, pero ¿será lo mejor para el proyecto? A veces sí, a veces no tanto. El que marca el ritmo, un líder interesante que hace que todo el mundo pueda avanzar de acuerdo a las necesidades del proyecto. Lo que pasa es que surge la connotación negativa aquí, surge esa situación de que quiero más de lo que puede dar el equipo, o quiero que alguien enfoque las tareas de una forma o de otra y me voy alejando de sus capacidades y de sus posibilidades. Y finalmente el líder lo dominante, vos tenés que hacer tal cosa, hace esto, hace aquello, hace lo otro. Es útil, sí, en situaciones puntuales, en situaciones en las cuales se requiere resultados inmediatos, pero ese estilo de liderazgo, de conducción férrea, dura, no es lo mejor, no logra que ese equipo logre, valga la redundancia, esa sinergia, ese potencial. Entonces, en algún contexto, todos estos estilos de liderazgo son positivos, pero en general, ser un visionario, ser un guía, lograr una afiliación del equipo es mucho mejor que ser el dueño, la estrella, la guía exclusiva de ese proyecto. Entonces, cuidado, estamos diciendo, vos tenés que formarte en gestión de proyectos, vas a ser el director o el director técnico o ambas cosas, tenés que tener perfil de líder, hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué es lo que desarrollás? No es lo mismo desarrollarte como líder en un equipo democrático, por eso lo veíamos al principio, que en un equipo con jefe. Si yo quiero ser un líder con un estilo democrático, en un equipo con jefe, es muy difícil de lograrlo, capaz que debo organizar distinto mi equipo. Si yo quiero ser un líder dominante, porque es lo que me es más fácil, en un equipo democrático es muy difícil de lograrlo porque la posta está rotando. ¿Cómo hago para mantener ese control? ¿Qué atributos debería tener el liderazgo? Gartner nos da una serie de referencias. Está bien, estoy dirigiendo el proyecto. ¿Cómo debo manejarme? Primero, resistencia física. Bueno, pero no es un proyecto de fútbol. Si fuera un proyecto de fútbol, de básquetbol, está bárbaro, tengo que tener resistencia física, pero en un proyecto de TI, no. El líder tiene que tener resistencia física porque tiene que estar bajo una presión permanente y tiene que estar tratando de lograr resultados, y
en vez de distraer un desarrollador, un programador para que vaya a obtener recursos, muchas veces es el líder el que debe hacerlo. Ah, pero ¿cómo voy a ir a comprar toner? Bueno, pero, o ¿cómo voy a pedir toner? Bueno, precisamente es el líder el que puede resolver más rápidamente ese problema, tiene más poder, tiene más respaldo de la organización que distraer a un miembro del equipo de desarrollo. Y a su vez genera mucho compromiso en el equipo. Pero hay que tener resistencia física, hay que tener capacidad de tomar decisiones. Hay que decidir, sí o sí hay que decidir. Muchas veces es difícil tomar decisiones. Si hago esto, perjudico a fulano, favorezco a mengano, cumplimos este requisito, no cumplimos este otro requisito. Uy, ya. Apreté donde no tenía que apretar. Para el otro lado. Uy. Ahí está. F5. Shift F5, ¿verdad? Sí, está bien ahí. Ahora hay que encontrarlo. Sí, está bien. Hacemos un poco de tiempo, los dejo descansar un poco. Una cosa. Responsabilidad. El líder es un responsable fundamental de todo lo que ocurre en el proyecto. No fue culpa de él, no, fue culpa mía. Si no puedo manejar las responsabilidades de forma alegre, soy responsable y por lo tanto tengo que tener responsabilidad de lo que ocurre en el proyecto y tengo que tener responsabilidad hacia mí mismo y hacia el equipo. Tengo que tener competencia en el área. El líder tiene que ser un conocedor de la tecnología, un conocedor de la gestión, etc. Tiene que comprender a sus seguidores. El líder tiene que comprender las necesidades, las preocupaciones, las crisis. Tiene que actuar muchas veces como psicólogo, como psiquiatra, resolver, apoyar y guiar a sus seguidores. Diplomacia y buen trato. Siempre se trabaja bajo presión. Yo no puedo explotar porque fulano no pudo cumplir. Tengo que analizar las consecuencias. Yo no puedo explotar hacia el usuario y gritarle porque no me gusta lo que me pidió. Deseo de éxito. El líder quiere triunfar. Es ambicioso hacia el triunfo. Y no está mal. En nuestro país nos castigan, huya. Quiere triunfar, cortarle la cabeza. Levantó la cabeza al muro, chac, cortársela. No. O sea, como líderes van a tener que tratar de lograr el éxito. Que lo logren o no será otra historia, pero van a tener que tratar de hacerlo, sí o sí. Si no, su equipo no va a poder acompañarlos. Capacidad de motivar. La motivación no es un tema menor y hoy nos vamos a detener un poquito en eso. Decisión, coraje y firmeza. Decide, avanza, negocia con el cliente y mantiene su posición. Ah, bueno, tiene razón, voy a cambiar, no. Y el equipo lo quiere matar. Confiabilidad hacia afuera y hacia adentro. Capacidad de gestión y definición de prioridades. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué tareas hay que distribuir? ¿Quién tiene que hacerlas? ¿Cuáles son prioritarias? Y una confianza muy fuerte en sí mismo. Yo puedo hacerlo. El líder tiene que estar seguro de que puede lograrlo. Si empieza a dudar, su equipo lo va a percibir. Capacidad de influir y de dominar. Ser flexible, adoptar nuevas soluciones. Darse cuenta de que ha equivocado el camino y que tiene que desandar ese camino y que tiene que corregir ese camino. Por lo tanto, ¿qué es un líder? Alguien que sepa tomar decisiones. Muy bien. ¿Qué más? No solo que sepa tomarla, sino que mantenga la decisión. Tome la decisión y la mantenga. En definitiva, ustedes van a decir, pero un líder es una especie de alguien peligroso. Sí, es alguien que tiene que lograr que los demás hagan lo que él o lo que ella quiere. ¿Sí? Es alguien que parece que está manipulando al equipo. ¿Sí? Está manipulando al equipo. Lo tiene que hacer lealmente, pero está tratando de que el equipo haga lo que él o lo que ella quiere. Está motivando al equipo.
Y acá está un tema fundamental. El líder debe necesariamente motivar al equipo. El líder tiene que entusiasmar. El líder tiene que lograr que la gente haga las cosas con ganas. Está en este proyecto porque quiere estar, porque tiene una ganancia económica, tiene un desarrollo profesional, tiene un desarrollo personal, quiere que el proyecto sea exitoso, y cuando el proyecto se presente, la GIAP, etc., bueno, ahí va a estar el equipo satisfecho de que ese proyecto llegó a buen puerto. Contento de que el proyecto fue exitoso, logró cumplir el objetivo. Y no es casualidad. Barry Boehm, famoso teórico de la ingeniería de software, catedrático en South California, señalaba ya hace unos cuantos años, y sigue esto vigente, la mayoría de los estudios de productividad han encontrado que tiene mayor influencia en la productividad que cualquier otro factor. Si el equipo está motivado, ¿sí?, si el equipo está entusiasmado, tiene éxito. Y ahí es donde la frase o la mención a Tavares vino muy bien. El equipo de la selección nacional mayor está motivado para tratar de lograr éxitos. Y por eso, bueno, le va bien. Claro, capaz que, bueno, sí, no llega a ganar el mundial, pero es saber, todos están en la misma. Habrá otros equipos también muy motivados, no solo ellos. Pero esa es la gran diferencia que tiene con otros equipos. Sí, hay técnica, hay capacidad, hay conocimiento, hay herramientas. Si ustedes no tienen conocimiento, si ustedes no tienen herramientas, si ustedes no tienen técnicas, si la gente no tiene la formación, y bueno, va a ser muy difícil. Pero la motivación es fundamental para que esos elementos se puedan amalgamar, para que esos elementos puedan llegar a buen puerto. Entonces, un líder tiene que lograr motivar, entusiasmar en que su proyecto debe ser exitoso, que su producto cumple con las necesidades del negocio, que su resultado es lo que se necesita, que su servicio es lo que resuelve un montón de situaciones. Y ahí sí el proyecto tiene la posibilidad de efectivamente cumplir con los factores críticos de éxito, de servirle al negocio y de llegar a buen puerto. Entonces, el éxito de los proyectos, y esto para ir concluyendo, depende de los equipos que lo llevan adelante. ¿Sí? El liderazgo debe asegurar un proceso y un producto de calidad. Debe lograr que ese resultado sea satisfactorio. Y cada líder tendrá su impronta. Por ejemplo, consulta, ¿algún líder del área de TI de nuestro país? Grompone. Otro. ¿Quién? Nicolás Jodal. Nicolás Jodal. Grompone, ¿qué característica tiene como líder? Firmeza. Firmeza. Jodal. Innovador. Innovador. Cuando uno piensa en Nicolás Jodal, piensa en innovación. Lo van a poder escuchar en un rato. Cuando uno piensa en Grompone, piensa en firmeza. Los que han trabajado, los que hemos trabajado con él, uno dice, qué firmeza, qué decisión. Bueno, hay una característica propia, una impronta propia de cada uno de los líderes. Puede ser la innovación, puede ser la firmeza, ¿sí? Puede ser en algunos la habilidad comercial. ¿Algún líder internacional con habilidad comercial? En TI, obviamente. Bill Gates, ¿sí? Windows 95 tenía 1000 errores y lo lanzaron por una cuestión comercial y fue todo un éxito y derrotó IBM. Rival de peso. Si no hubiera sido por una cuestión comercial, quizás tendríamos otra cosa en la máquina. El término clave es gestión. Un docente que tuve hace unos cuantos años decía, la palabra clave en TI no es la tecnología, no es el conocimiento, no es las herramientas, no es la técnica. Él decía en inglés, management. La clave es management. Yo prefiero decir gestión, ¿no? La clave es gestión. Un líder tiene que saber gestionar. Un líder tiene que saber motivar y entusiasmar. Y bueno, eso es un poco lo que van a tener que intentar hacer si les toca liderar un proyecto, si les toca liderar un pequeño grupo, lo que sea. Mucha suerte al respecto. Gracias.
Tenemos unos 5 minutos como para preguntar, ¿verdad? A ver, ¿alguna pregunta? Alguien que levante la mano y le pasamos el micrófono. ¿Hay preguntas? Aquí adelante. Sí, hola. ¿Hay algún tipo de test psicológico o prueba o algo que te lleve a concluir qué persona puede ser un mejor líder? Hay estudios, por ejemplo, hay una prueba de Benzinger, Benzinger con B y con Z, que hace una referencia acerca de, es una prueba para uno mismo, ¿no? Para ver el tipo de persona, en definitiva, de personalidad o de enfoque que uno tiene, si uno es un visionario, si uno es un creativo, si uno es alguien metódico. Y eso es una herramienta bastante interesante para medirse a uno mismo como líder, ¿no? Si me dice que soy una persona muy organizada, muy metódica, pero carezco del área de visión o no tengo ese toque artístico, bueno, lo voy a tener que trabajar. Es una herramienta bastante interesante el test de Benzinger para determinar qué me falta o en qué áreas debo trabajar con más fuerza para lograr ser un buen líder. Es recomendable, digo, se puede a veces encontrar en internet y demás, es recomendable hacerlo. Todos tenemos un poco de cada uno de los perfiles, o sea, no hay nadie que sea 100% de un tipo de persona, ¿no? Pero bueno, eso ayuda. Después, los trabajos de Gardner, de Goleman, de Bennis, marcan ciertos puntos a trabajar. Stephen Covey también marca algunas características que hay que desarrollar como líder. O sea, conviene tratar de hacer algún checklist, una tablita, una lista y decir, bueno, esto cumplo, esto no, esto debo trabajarlo. Siempre después de haber resuelto la parte de conocimiento, experiencia, herramientas y técnicas, ¿no? O sea, Sí, eso viene después. Hablaba de la parte técnica, dejarla de lado. Sí, después de haber resuelto toda esa parte, bueno, ¿qué me falta para ser un buen líder? ¿Qué me falta para, si soy el director técnico, lograr ese liderazgo interno? Si soy el director, lograr el liderazgo hacia afuera. La otra preguntita. Sí, adelante. Antes, hace un tiempo, cuando tú tenías, eras un líder de proyecto o eras un PMP, te decían, bueno, tenés que ser capaz de gerenciar cualquier tipo de proyecto. No tenés que conocer de la materia de lo que estás gerenciando. Un PMP puede, entonces me resultó muy interesante que dijeras ahora, cuando hablamos de la parte de la dirección técnica, etcétera, la importancia del conocimiento del negocio, ¿no? Porque unos 10 años atrás Sí, el propio se manejaba otro concepto. Si vos sos PMP, podés gestionar un proyecto de química, de telecomunicaciones. Sí, tal cual. El propio PMI ha cambiado ese enfoque. A mí me ha tocado trabajar con un equipo de gente que, en base al trabajo de Racos y otros colegas como Meró, Fiera, etc., hace unos cuantos años, del 96, 97, que venimos planteando la separación entre la gerencia, el líder gerente y el líder técnico como una alternativa para poder resolver mejor la guía del proyecto. Y eso, por suerte, hemos podido ver que estábamos en el buen camino, ¿no? Que la gente que habíamos seguido estaba en el buen camino y que eso es bastante útil cuando uno tiene un proyecto. Claro, pero estos chicos hay que jugar con ambos sombreros y a veces hay que usar muletillas para que la gente te vea como el líder interno o como el gerente que marca plazos, marca costos y pone situaciones incómodas. Ahora a nivel del propio PMI se está estimulando ese conocimiento de negocio, o sea, se trabaja con el analista de negocio que viene a ser la mano derecha de ese certificado, de ese gerente certificado en la gestión de proyectos que en teoría podía gestionar cualquier cosa y que bueno, si no tenía un conocimiento adecuado del negocio podía generar cualquier disparate. Es muy difícil ser visionario
Si yo me pongo a hablar ahora de ser visionario en telemedicina, bueno, seguramente digo unos cuantos disparates, digo, más allá de las nociones que uno puede tener, necesita una formación más sólida para poder incursionar en un área determinada. Y lo último, porque si no me dejo preguntar a nadie más. Cuando hablabas de usuario hoy, ¿no? Al pobre usuario, los informáticos solemos El enemigo. no el enemigo, pero solemos desvalorizarlo un poco. No sabe nada, no sabe lo que quiere. Cuando te referías a usuario, te referías a, por ejemplo, a usuarios expertos dentro de su temática. El usuario es el que tiene el problema, en contraposición al cliente que es el que paga. El usuario es el que tiene la oportunidad o el problema que lo va a aprovechar y va a usar el producto o servicio que tú le generes. Por lo tanto, es parte de tu equipo. Hay que hacerlo sentir como, siendo consciente que no lo es. Hay enfoques de trabajo, de desarrollo en TI, como la programación extrema, que hace que el usuario sea parte del equipo. Dos programadores trabajando en conjunto, dos desarrolladores, más el usuario. Hay varios enfoques que le dan un valor central al usuario porque realmente es el que tiene problemas, realmente es el que conoce la realidad. O sea, más allá de un montón de cuestiones de ingeniería de requerimientos, de análisis de negocio que tener en cuenta para la relación con el usuario, es una figura central y muchas veces se tiende a minimizarlo, a verlo como alguien que está enfrente, a verlo como alguien que pone el palo en la rueda y no verlo como un socio, o se cae en el otro extremo. Está bajo mis órdenes, por lo tanto hace lo que yo digo. No. Ojalá lo haga por convicción, porque sos tan buen líder que lo entusiasmaste. Pero eso lleva su trabajo, ¿no? Daniel, gracias. Tenemos que preparar la próxima conferencia, estamos ya pasados de la hora. Muchas gracias a todos. Un aplauso, por favor, para Daniel.